Estamos en el horario del curso de Cultura Guatemalteca y vamos a aperturar la primera parte de la guía número 3. Para esta guía, pues vamos a darle seguimiento a lo que aperturamos en la guía 1. Recuérdense que en la guía 1, 2, en la 1 y la 2 hablábamos de lo que eran las artesanías o las artes en Guatemala. La clase pasada o en la guía anterior hablábamos de lo que era la cerámica. Respecto a la cerámica, pues hablamos de qué es la alfarería y qué es la cerámica, que no es lo mismo, ¿verdad? Em, las técnicas, los tipos de cerámica, las regiones en donde se produce cerámica en Guatemala. Y pues el día de hoy vamos a seguir hablando de algunas otras eh, pues artesanías u obras artísticas que se dan en nuestro país. Entonces vamos a iniciar. Y bueno, vamos a empezar hablando de otra forma de expresión artística en Guatemala, que son las pinturas. Voy a ampliar aquí para que ustedes lo puedan ver mejor y voy a ir moviendo ahí la pantalla. Bueno, en cuanto a lo que es la pintura, pues de igual manera vamos a hablar de que hay diferentes zonas en Guatemala o áreas en Guatemala en donde se elabora o se trabaja lo que es la pintura. Y pues hay diferentes técnicas, diferentes enfoques de lo que es la pintura a través de los distintos materiales o artesanías que podemos apreciar en nuestro país. Entonces acá dicen, en cuanto a la pintura popular, existe todavía una intrincada polémica entre artistas, antropólogos y folcloristas, ya que en el pasado se han manejado muchos términos para designarla y clasificarla. Pintura primitivista, naif, rústica y otros adjetivos que se le dan a lo que es la pintura. Sin embargo, en Guatemala se entiende como pintura popular, vean, a aquella que ha sido plasmada en el lienzo sin que sus autores hayan recibido instrucción académica o erudita y que además tienen como motivos fundamentales las escenas de la vida cotidiana y religiosa del pueblo de donde el artista es originario. Se cree que la pintura popular procede del tipo religioso, aquí nos vamos a detener. Algo muy importante respecto a la pintura en Guatemala es que aquí dice que se entiende como aquella que se plasma en un lienzo, pero recuerde que hoy en día pues ya no solo es plasmada las escenas o los distintos escenarios de una vida en los pueblos o en el área cultural, no solo es plasmada a través de lienzos, sino que la vemos plasmada a través de algún objeto en el aspecto decorativo, que sea una vasija de barro, un objeto de madera, pues ahí vemos cómo es que se plasma algunos escenarios, como lo dice ahí, ¿verdad? De la vida cotidiana y de los pueblos o de las áreas culturales, porque regularmente son escenarios culturales. Entonces, vemos que en Guatemala dice que en Guatemala se le conoce así o se le llama pintura popular a la que es plasmada en lienzo. El autor o el creador, el artista de esta no ha recibido ningún tipo de formación e instrucción, sino que pues ya es más que todo pues parte de su habilidad. Algo muy importante también es que cuando hablamos de la pintura y mayormente en objetos decorativos o utilitarios, pues vemos que también se hace presente la, las escenas de algunos puntos en el sentido religioso. En Guatemala es muy común ver eso, mayormente pues algunos personajes o algunas actividades que se dan en lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Es algo muy, muy común. También algunas ideologías respecto a lo que es la cultura maya. Entonces, tenemos que comprender, ¿verdad? Que el punto de vista cultural siempre va a estar presente y por eso pues es parte del atractivo que posee nuestro país. Entonces dice, la pintura popular procede del tipo religioso aquí permito, o exótico, dice,
que los fieles católicos colocaban en los altares del santo de su devoción. La pintura daba cuenta del milagro experimentado por el devoto. Así, en un extremo se colocaba una breve leyenda que exteriorizaba el agradecimiento al santo o santa en cuestión. Actualmente existen varios centros donde se expresa la pintura indígena. Ya ven, yo les decía, pues en su mayoría son áreas rurales de Guatemala, parte del altiplano guatemalteco, y pues el objetivo de esto pues es que podamos ver esas ideologías religiosas y formas de vida culturales en estos pueblos. Pero recuerde que el término que se le da también es pintura primitivista, knife o rústica. Ese es el nombre que se le da. En Guatemala se conoce como pintura popular, pero el nombre también puede ser primitivista, knife o rústica. Les voy a compartir allí mi pantalla general para que puedan observar eh, a qué se refiere. Ahí está. Y ahí está, vean, ahí está lo que es la pintura Nike. Vamos a colocarle el nombre inicial, que era la primitivista. Vean, entonces esto es algo bastante popular en nuestro país. Como bien decía en el texto, ¿verdad? Lo que se hace es plasmar en el óleo, en el lienzo, se plasman escenas de la forma de vida diaria de las comunidades indígenas, es parte de la creatividad y de lo que desea el pintor o el artista pues expresar, ¿verdad? Dar a conocer su cultura, conocer sus ideologías religiosas, y pues esto lo vemos plasmado a través de las distintas obras. Entonces, como les dije, puede ser pintura primitivista, knife o rústica, y en Guatemala se le conoce como la pintura popular. Ahora bien, ¿qué áreas son conocidas en Guatemala porque destaca este arte? Dice, actualmente existen varios centros donde se expresa la pintura indígena. El pueblo cachiquel de San Juan Comalapa, yo creo que todos, bueno, no sé si hay alguien acá de San Juan Comalapa, pero todos hemos escuchado hablar de este pueblo. Es bastante conocido por ello, ¿verdad? De hecho, eh, resalta, no lo escribí completo, por eso ahí está. Yo creo que si usted no ha visitado lo que es San Juan Comalapa, pero usted puede apreciar esto, ¿verdad? Uno ingresa al pueblo y a medida que uno se va adentrando al pueblo, pues puede ver en algunas paredes, puede ver murales, puede ver pinturas, de hecho en los postes, en cualquier parte, pues está una pintura y realmente es algo muy bonito, ¿verdad? Es parte de la identidad del pueblo de Comalapa, los murales que ellos tienen y que le dan pues bastante colorido, le dan bastante identidad a este pueblo, ¿verdad? Es la tierra de los pintores, así se le conoce a San Juan Comalapa. Entonces está San Juan Comalapa, en Chimaltenango, los pueblos sutujiles de Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna, esto en Sololá. De igual manera, si usted no ha conocido, no ha visitado Santiago La Laguna, pues también se caracteriza por esta forma de expresión artística, ¿verdad? Bueno, ahí está el pueblo y pueden ver las imágenes del pueblo.
Y pues aquí está parte de las obras que se pueden apreciar en esta zona, ¿verdad? También dice que de esta parte de Sololá, San Pedro es otro de los pueblos mencionados. Vean, San Pedro ahí está, que es bastante, usted puede ver ahí en los diseños o en las pinturas, expresan rostros, expresan trajes, expresan forma de vida, cultura, ideología, sus etnias, religión también, vean, es parte como de lo que identifica a estos pueblos, ¿verdad? Entonces, y también está el pueblo de San Juan La Laguna. Y pues vemos que algo muy característico de este departamento, miren, ahí están todas las obras, todas las pinturas que se realizan en este pueblo de Sololá. Realmente son obras de bastante llamativas, obras que dan a conocer la forma de vida de los indígenas en Guatemala. La identidad cultural está muy presente, ¿verdad? Y recordemos que en el caso de lo que es Chimaltenango se caracteriza por los cascabeles. En el caso de Sololá y algunos otros departamentos del altiplano, pues aquí ya vienen los utugiles, los quichés, que resalta su cultura, la ubicación geográfica de estos también. Entonces, tratan de plasmar, como veíamos anteriormente, la forma de vida. Dice, esta pintura arranca, arranca de finales de la década de 1920. En Comalapa fue Andrés Curruchich, entre 1891 a 1969, quien puso los cimientos de una escuela eh, que hoy, que hoy cuenta con más de 200 seguidores. Entonces ahí tenemos, sí, de hecho este personaje pues es bastante mencionado. Se los voy a minimizar ahorita la presentación y pues les ofrezco una disculpa por la calidad de resolución del material. Este sí ya no se puede oscurecer más o aclarar, no se puede porque el original no está en tan buen estado, ¿verdad? Ustedes, entonces, esa es la razón, por eso es que algunas páginas van a estar bien, otras no. Entonces, pues aquí vamos a hablar de otra forma de expresión artesanal, que sería las jícaras, que es otra de las artesanías en Guatemala, pero vamos a terminar de ver el tema de la pintura. Entonces, pues esta academia es mencionada y el personaje, pues ya hicimos mención de este, voy a regresar al nombre, que sería Andrés Kuruchich. Bastantes obras, bastantes pinturas hay de este artista y pues son expuestas, de hecho, en muchos museos de Guatemala, en el Museo del Traje Indígena. También encontramos pinturas de este personaje. Dice, otros exponentes de la pintura comalapense han sido Francisco Telón, Feliciano Val, Esteban Chocop, y ahí vemos entre otros personajes que resaltan en lo que es el tema de la pintura. Y dice, los motivos de esta pintura giran en torno a la vida cotidiana y a la vida religiosa de pueblos. Así son comunes las representaciones de mercado local, muchachas llevando sus cántaros, la pila vecinal, mujeres tejiendo o eh, llevando, bueno, cosas o algo sobre su espalda. Realmente no está muy claro ahí, dice.
Son frecuentes también las representaciones de la feria del Día del Santo Patrono del pueblo, cuadros sobre la iglesia también. Sí, esto es algo muy importante, ¿verdad? Veíamos que en la pintura pues expresa la forma de vida diaria o cotidiana de los pueblos indígenas, pero también su ideología, ¿verdad? En el sentido religioso, su fervor, su identidad, las actividades que sobresalen o a las cuales se dedica la población, es algo muy importante. Y dice, en Santiago Titlán debe mencionarse obligatoriamente a Juan Sisay, entre 1921 a 1989, Miguel Manuel Reanda, Martín Rotzán, Nicolás Reanda y sus hermanos José, entre otros, y en San Pedro La Laguna, bueno, aquí hay algunos personajes que destacan en el tema de la pintura. En Santiago La Laguna, Rafael González y González, a sus nietos Pedro Rafael González, Chabajay, y a sus sobrinos, nietos Mariano y Matías. Entonces son algunos personajes que van sobresaliendo, pues se da cuenta, es el área del altiplano guatemalteco, en su mayoría el departamento pues, de Chimaltenango, ya vimos que es el área de Comalapa, pero en el departamento de Sololá pues sobresale esta forma de expresión artística, ¿verdad? Y dice, la pintura de los artistas utugiles se diferencia de la de Comalapa, de la comalapense, en que las figuras plasmadas son de mayor tamaño, como también lo son las dimensiones de los cuadros. Además, esto refleja las actividades económicas de la poca costa, como el corte del café, el algodón, de la caña de azúcar, del banano y del aguacate. La vida cerca del lago, el paseo en canoas, la pesca y el lavado de la ropa a orillas del lago. También aparecen escenificadas actividades religiosas en torno a movimiento del Rilakman. Bueno, es parte de lo que vemos dentro de las pinturas, eh, o lo que se ve plasmado pues en esta forma de expresión artística, que sería la pintura. Entonces ya vimos que en Guatemala se le conoce como pintura popular, pero también se le puede dar el nombre de pintura primitivista o naif, que es, dice que hay un dilema, ¿verdad?, entre los estudiosos, antropólogos, respecto a qué nombre darle a esta forma de expresión. Ahora vamos a pasar a otra forma de expresión artesanal que hay en nuestro país, y sería el caso de lo que son, dice, las jícaras. En Guatemala existen diversas artesanías, eso hablábamos de que es bastante curioso, ¿verdad? Ver que en Guatemala esa habilidad artística que tiene el indígena pues es muy notoria, ¿verdad? Entonces, otra forma de expresión artística pues es esta, y dice, otra artesanía de cierta importancia económica y peculiaridad estética de Guatemala son las jícaras labradas y pintadas, entre las que sobresale por su belleza las de Rabinal, Baja Verapaz. Otros centros jicareros son Zacapulas en Quiché y Semayac, perdón, y San Bernardino en Suchitepeques. Mientras que en Santa María, Jabón, Alta Verapaz, ya casi están desaparecidas. Dice, de acuerdo a los estudios del Subcentro Regional de Artesanías y Artes Populares, las jícaras se obtienen del árbol del jícaro en sus dos variedades. Entonces, yo no sé si ustedes han observado, ¿verdad? Pero es un proceso, recuerde que se le llama artesanía porque es todo aquello que es elaborado con las manos, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha podido apreciar el árbol de jícaro, que sería este. Pues como sabemos, hay diferentes formas y tamaños de lo que son los jícaros, ¿está? Pues el proceso de elaboración, ahorita vamos a verlo brevemente, pero pues ellos esperan que caiga o que pueda madurar el fruto, lo retiran del árbol, le sacan lo que tiene dentro
lo secan y después empieza todo el proceso de elaboración artesanal. Entonces, ese es el árbol y de este se obtiene lo que son las jícaras. Vamos a bueno, ahí está. Pues de ese fruto, entonces ya vemos como resultado esto, ¿verdad? Ustedes lo que estamos viendo ahora en pantalla. Ya vemos que se ha producido, que se ha cosechado, que se ha transformado, se ha hecho todo el proceso necesario para poder ver lo que estamos apreciando en pantalla, ¿verdad? Ustedes ya es el resultado final y esto es parte de la habilidad artesanal que hay en nuestro país, pero ya vieron las zonas que sobresalen. Aquí pues está hablando del área de Rabinal, esto en Baja Verapaz, en Quiché, dice en Zacapulas y Samayac, en Suchitepeques, San Bernardino de Suchitepeques, en Alta Verapaz también podemos apreciar esta forma de expresión. Y dice, de acuerdo a los estudios, pues ya se está perdiendo, es una forma de expresión artística, pero pues ya ven que lamentablemente pues, ya no es como muy sobresaliente, ¿verdad? Y dice, las jícaras se han empleado durante siglos como recipientes para beber toda clase de líquidos, agua, atoles, bebidas fermentadas, sopas y caldos, entre otros, debido a la popularidad de su empleo como recipiente idóneo para beber el chocolate. La jícara fue rápidamente adoptada por los españoles que llegaron a tierras americanas en el siglo XVI. Algo muy importante, pues, de algunas de las artesanías, en este caso las jícaras, es que recuerden que los antiguos mayas o los indígenas, ellos no, de hecho, ellos empezaron a hacer uso de los recursos, de lo que tenían a su alrededor y los utilizaron quizá no con un enfoque artístico, artesanal, sino como algo utilitario, ¿verdad? Entonces, con el pasar de los años, obviamente todo ha ido cambiando, hemos visto introducirse nuevos objetos, nuevas herramientas, nuevos utensilios, entonces estos ya fueron creándose, elaborándose como una forma de expresión artística, pero en realidad pues no pensemos, bueno, ellos también lo hacían como parte de su arte, no, sino era por una necesidad que ellos tenían y pues de ahí surge este recurso, ¿verdad? Entonces dicen, em, para elaborar estos recipientes, los artesanos toman el fruto de jícaro y lo someten a un proceso de preparación y ornamentación muy particular. Se extrae la pulpa carraza. Después de que la jícara está vacía, se lava, perdón, con agua del río y se pone a secar. A continuación se explica la decoración y para ello se emplea una sustancia extraída del nij, un insecto conocido de color anaranjado, vean ustedes, y de hecho que también es otro punto que tenemos que mencionar en el tema de lo que era la pintura, los tintes. Hoy en día pues ya hay bastantes productos químicos, ¿verdad? Pero antes no era así, entonces ellos empleaban de igual manera la misma naturaleza, hojas, animales para poder extraer sus tintes. Entonces dice, estos insectos producen una sustancia que mezclada con el, tis- con el tizne de carbón de pino dará un color negro a las jícaras. Cuando las jícaras están limpias y lijadas, se procede a untarles la pasta del nij con un pedazo de tela, se aplica el tizne a la superficie exterior, puliéndose momentos después. Posteriormente, se procede a labrarlas con un escopio. Usualmente se graban escenas campestres y domésticas con figuras humanas, animales, adornos florales y diseños geométricos. Muchas veces se agregan leyendas como Guatemala, Amor Mío y otras similares. También se elaboran alcancías con forma de cerditos y gatos, así como sonajas. Existen muchas familias dedicadas a este arte, pero en Rabinal han sobresalido y ahí está listado, dice Julio Cis Pérez,
Ismalej y Camó. Dice en Draminal también se decoran jícaras con pinturas de aceite rojo, amarillo y negro. ¿Se da cuenta? Entonces ahora obviamente pues se han implementado otros materiales. La técnica artesanal se le conoce así pues porque no se utiliza ningún tipo de máquina como lo vimos anteriormente en lo que era la alfarería, sino que directamente pues el artesano con las manos y con objetos naturales pues elabora el arte, ¿verdad? Pero en este caso pues ya vemos que conforme va todo avanzando, pues también ellos pueden ir utilizando o han ido utilizando algunos otros materiales e instrumentos de trabajo, ¿verdad? Entonces seguimos hablando del tema de la expresión artística en Guatemala y pues el día de hoy vimos el tema de la pintura y pues de esta otra artesanía que son las jícaras. Hoy en día pues ya no es tanto de que nosotros compremos o algo como para que sea utilitario, ¿verdad? Sino más que todo es como para un sentido ornamental, ¿verdad? Para decorar en nuestras casas y pues se obtienen estos objetos, ¿verdad? Que también es parte de lo que identifica la cultura de nuestro país. Entonces, esta es la primera parte de la guía número 3 de cultura.